Ya consideremos dos elementos cualquiera en el dominio, tales que f de A es igual a f de B. Entonces, si para estos dos elementos, que son cualquiera del dominio, logro demostrar que f de A igual a f de B implica que A es igual a B, entonces va a ser inyectiva. Ahora, hay que ir mirando. ¿Quién es f de A? Bueno, es tomar el A, ¿cierto? Meterlo en la función. Por lo tanto, sería el f de A es A partido por 1 más A al cuadrado. Quiero mirar igual si es que será la función. Así tal cual. Sí, está bien. X partido 1 más X cuadrado. Ya, ese es el f de A. Es tomar el A y meterlo dentro de la función. Y el f de B, bueno, lo mismo, pero con el B. O sea, B partido 1 más B al cuadrado. Ya, entonces si eso implica que A es igual a B, estamos listos con la inyectividad. Ay, perdón, los chuecos, me fui para arriba. Ahí. Ya, y esto tiene que pasar para cualquier pareja en el dominio. Entonces, se supone que queremos ver si es que esto implica que A es igual a B. En principio no es directo. Claramente, porque, bueno, no sé, pues, para llegar a que A es igual a B, a uno como que le gustaría simplificar los denominadores, pero no tengo por qué poder hacer eso. Son distintos. Ya, pero, bueno, multipliquemos cruzados. Entonces me va a quedar, el A se va a multiplicar con el 1 y el B cuadrado, entonces me va a quedar A más A por B cuadrado, y el B se multiplica con 1 más A al cuadrado, entonces me va a dar B más A cuadrado por B. ¿Sí? Yo quiero llegar a que A igual B, pero se supone que tengo que llegar a eso para cualquier A y B en R. Si es que en algún momento ya depende de quién sea A y B, probablemente la función no va a ser inyectiva. Entonces podríamos claro, tirar para algún lado y factorizar, ¿cierto? Ya, a ver, vamos a pasar, voy a dejar el A aquí y le voy a pasar el A cuadrado, y para el otro lado voy a dejar el B y le voy a pasar el A por B cuadrado. ¿Sí? Porque de esa forma a un lado puedo factorizar por A, al otro puedo factorizar por B y me queda ahí un factor común. Aquí me va a quedar 1 menos A por B, y al otro factorizo, aquí al lado derecho factorizo por B y me va a quedar 1 menos A por B. Ya, pero la pregunta es si es que eso implica que A es igual a B para todo A y B en los reales. Es como simplificar el 1 menos A partido B, o sea, el 1 menos A por B con el otro 1 menos A por B. Pero en el fondo ahí uno está haciendo una suposición. Está suponiendo que el 1 menos AB es distinto de 0. Porque si 1 menos AB fuese 0, yo no puedo simplificar, no puedo pasar un 0 dividiendo por el lado. ¿Ya? Entonces, ahí ya están habiendo problemas, porque se supone que yo este desarrollo debiese ser siempre igual, independiente quién sea A y B. Lo único que sabemos de A y B es que están en el dominio, que en este caso son todos los reales. Entonces ya aquí habría que separar como en dos casos distintos, y de hecho, aquí aparecen dos casos. Caso 1, que 1 menos AB no sea 0.
¿cierto? Si 1 menos AB, a ver, déjenme, me faltó escribir ahí un poco de texto. Hay dos casos. Si el 1 menos AB es distinto de 0, que eso ya al tiro deja fuera algunos números. Hay muchos números que cumplen eso. De hecho, hay infinitos números que cumplen eso. Ya, pero bueno, si dejamos afuera esos números, entonces A igual B. ¿Cierto? Porque ahí se simplifican y da. Pero acuérdense que yo tengo que llegar a que A es igual a B para todo A, B los reales. Y aquí lo logré para los que cumplan que ese producto sea distinto de 0. Pero también necesito que se cumpla para todos los demás. O sea, cuando el 1 menos AB sea igual a 0, para esos A, B también necesito llegar a que A es igual a B. Y ahí es donde vamos a tener el problema. Ya, porque si 1 menos AB es 0, claro, arriba estaría llegando a que 0 es igual a 0, pero eso no es lo mismo que A es igual a B. ¿Sí? De hecho, acá, si manipulamos un poco esto, bueno, esto es lo mismo que 1 es igual a A por B. ¿Ya? Acuérdense que una función sea inyectiva, por eso es bueno como tener todas las formas de ver inyectividad como bien claras, que una función no sea inyectiva era que para algún i existan 2x, ¿cierto? Entonces, como en este desarrollo yo empecé a tener problemas con algunos números, ¿sí? Es probable que existan números que cuando yo los evalúo en la función me dan el mismo resultado a pesar de que esos dos números sean distintos. Y de hecho, esta igualdad a la que llegamos nos da toda la pista de quiénes son los números que fallan. De hecho, aquí bastaría con que tomemos un A y un B que cumplen esto, ¿ya? Y se van a dar cuenta que si toman esos dos números y los meten en la función, esos dos números van a dar como resultado el mismo I. Sin embargo, claramente, o sea, no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, si tomamos A igual 1/2, para que se cumpla esto, el B tendría que ser 2. ¿Cierto? Y si ustedes evalúan el A igual 1/2 dentro de la función y el B igual 2 dentro de la función, les va a dar que f de A y f de B son iguales. Sin embargo, claramente 1/2 y 2 no son el mismo número. Entonces no hay inyectiva porque encontraron un i que tiene 2x asociados. ¿Ya? Entonces, cuando uno va desarrollando con la esperanza de que sea inyectiva y en algún momento se encuentra con que hay que descartar algunos números para poder llegar a que A es igual a B, esa restricción que tuvieron que es la que les dio los números que se descartan, es la que probablemente les va a ayudar a encontrar los números que cuando se meten en la función les da el mismo resultado sin ser esos dos números iguales. ¿Ya? Entonces, porque acuérdense que para que es súper delicado que una función sea inyectiva, entonces basta con que ustedes encuentren una pareja de A y B, tales que al evaluarlo en la función me den lo mismo, sin ser A y B iguales, para que la función pierda la inyectividad. ¿Ya? Entonces en este caso, de hecho esta función tiene infinitos números en donde no pasa esto, así que es altamente no inyectiva. Bueno, eso no existe de altamente, basta con que encuentren uno, pero aquí incluso hay infinitos, ¿ya? Hay infinitos que hacen perder la inyectividad. Dígame. Ya, eso es algo más intuitivo, pero es cierto muchas veces, no siempre. El hecho de que hay un cuadrado en la función, claro, muchas veces nos va a dar una pista de que podría no ser inyectiva, porque si yo tomo como el versión negativa y el versión positiva, el tema es que arriba hay un X, entonces eso podría de nuevo hacer recuperar la inyectividad. Y además depende también del dominio, porque probablemente va a haber algún dominio para esta función en donde sí sea inyectiva. De hecho, si yo a esta función le tomo como dominio solo los elementos del caso 1, esta función sí va a ser inyectiva. Cuando ya tengo alguno del caso 2, ahí se me arruina.
Entonces sí sirve como intuición, pero tampoco es certero. Hay casos donde podría fallar, pero son casos más particulares. Entonces aquí basta tomar, tenemos cualquier combinación de A y B que cumpla eso me va a servir para arruinar la inyectividad. Ya, entonces hay que tomar uno nomás. Basta tomar A igual a 1/2 y B igual a 2. También podría ser 1/3 y 3, un cuarto y 4, cualquier pareja de números que su producto sea 1. ¿Ya? Entonces basta tomar esa, lo vamos a evaluar en la función. Entonces, porque fíjense que f del 1/2, si lo evaluamos en la función, sería 1/2 partido por 1 más 1/2 al cuadrado. 1/2 partido por 1 más 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Esa es la imagen del 1/2. ¿Sí? X partido 1 más X cuadrado, si el X es 1/2, sería eso. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a amplifiquemos por 4, arriba y abajo. ¿Sí? Voy a multiplicar arriba por 4, entonces me va a dar 2. Y voy a multiplicar abajo por 4, entonces me va a dar 4 más 1. ¿Sí? Ya, y esto es 2/5. Exacto, para que la función deje de ser inyectiva, basta con encontrar una sola pareja, tal que tengan la misma imagen, pero que no sean iguales entre ellas, y ya no hay inyectividad. ¿Por qué encontrar una pareja de números distintos que tengan la misma imagen arruina la inyectividad? Es porque una de las formas de ver la inyectividad, o sea, la primera definición de hecho que dimos de inyectividad era que una función es inyectiva sí, solo sí, para cada elemento del recorrido. En este caso el 2/5 es un elemento del recorrido. Tiene que existir solo un X en el dominio, tal que cuando meto el X a la función me da ese elemento del recorrido. Entonces, si el 2/5, que es un i, ¿cierto? Es un valor de i, es un número del recorrido. Si el 2/5 es el resultado de la función al evaluar el 1/2 y el 2, entonces ahí no está pasando la unicidad. Que sea inyectiva es que para cada i del recorrido hay un puro x. El 1 igual a por b es particular de esta función, ¿no? Son los que es particular de esta función, son los que no me dejaron lograr demostrar que A era igual a B para todo A, B en el dominio. Claro, y ahí no hay problema en el primer caso. Claro, aquí sí. Claro, aquí es que en el fondo hay dos opciones. La función o sí va a ser inyectiva o no. Si es que es inyectiva, ustedes en su desarrollo nunca van a tener que separar por casos y van a lograr demostrar que A es igual a B sin necesidad de haber separado nunca en casos. Si ya hubo que separar en casos y en un caso logré llegar a que A igual a B, en el otro caso es porque ahí está el problema. Es porque ahí va a haber alguna pareja que hace que se pierda la inyectividad. Que ahora, bueno, la idea es que este ejemplo igual vaya conectado con el que hicimos el 25 de octubre, pero el 25 de octubre hicimos un ejemplo de una función que llegamos limpiamente a que A era igual a B y nunca nos separamos en casos de nada. ¿Ya? Entonces cuando ya me tengo que empezar a separar en casos es porque probablemente ahí hay algún problema que la función no es inyectiva. ¿Cómo? Sí, sí. Estos son los que arruinan todo.
Eso, entonces basta tomar que A es igual a un medio y darse cuenta que la imagen de un medio es 2/5, y por otro lado tomamos el 2 y bueno, la función era x partido por x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces estamos llegando, la conclusión sería que, por lo tanto, para el número i igual a 2/5, que es un número que pertenece al recorrido, ¿sí?, hay dos números distintos del dominio que llegan a ese i, que están asociados con ese i. Por lo tanto, para i igual a 2/5 que pertenece al recorrido, está el x igual a un medio y x igual a 2, tales que f de x es 2/5. Y eso obviamente implica que f no es inyectiva. ¿Ya? Generalmente es mucho más complicado demostrar que no es inyectiva a que sí es inyectiva. Bueno, salvo que uno tenga una iluminación mágica y vea la función y diga, ah, el 1 medio y el 2, si lo evalúo me dan el mismo. Pero para eso habría que tener, no sé, suerte o mucho talento. Entonces la idea es como tener alguna forma que no sea por suerte, que a uno se le ocurre en la pareja de números. Esto fue netamente para eso. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿En la casa dudas? Ya. Entonces todo lo que hicimos al final es porque a uno no se le va a ocurrir de puro mirar la función, o bueno, puede que en algún caso sí, si la función es más fácil, puede que a uno se le ocurra rápidamente una pareja de números que al evaluarlas me den lo mismo, pero si no, uno empieza a hacer esto, y esta restricción es la que nos dio la pista de qué números me podrían servir para demostrar que la función no era nada inyectiva. Ya, volvamos al PDF entonces. Ya, esta es la que entonces no nos resultó inyectiva. La clase pasada habíamos hecho esa de ahí abajo, y esa nos salió inyectiva al tiro sin ningún problema. Hicimos un desarrollo único para todo A, B los reales y llegamos a que A era igual a B siempre. Ya, en cambio acá surgieron problemas. Ya, eso es la inyectividad de manera algebraica. Después igual vamos a conversar un poco de la inyectividad de manera gráfica. Pero antes vamos a ver el otro concepto de manera algebraica o de manera analítica, que es la sobreyectividad. Otra característica de las funciones. Una función f que tiene dominio A y codominio B es sobreyectiva si su codominio, es decir, el B, es igual a su recorrido. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando ocupábamos esa notación de A rayita B, o sea, F dos puntos A flechita B, ese A y ese B no eran cualquier cosa, sino que el A es siempre el dominio y el B es siempre el codominio. ¿Ya? Y el codominio, que es el B, siempre tenía un subconjunto que era el recorrido. ¿Cierto? Entonces, en general, el recorrido es subconjunto del codominio. ¿Ya? Entonces la función se va a decir sobreyectiva cuando el recorrido sea igual al codominio. Es decir, como dice ahí entre paréntesis, no puede sobrar ningún elemento en el codominio
que no esté en el recorrido. O sea, no puede haber ningún elemento del codominio que no tenga un X del dominio asociado. En el fondo, todos los elementos del codominio tienen que tener una preimagen. No puede haber ningún elemento del codominio que no tenga preimagen. ¿Ya? Eso no pasa en todas las funciones, pero cuando sí ocurre, la función se pasa a llamar sobreyectiva. Ya, formalmente la definición, que es lo mismo que les dije recién, pero aquí está escrito con simbología matemática, f sobreyectiva sí y solo si, como dice ahí, para todo i en el codominio de la función existe un x en el dominio de la función tal que la imagen del x es el i. O sea que para todos los i del codominio hay un x en el dominio que es su preimagen. Porque acuérdense que eso que f de x sea igual a i quiere decir que el x es la preimagen del i, o que el i es la imagen del x. ¿Ya? Entonces, todos los del codominio tienen un x como preimagen, al menos una. Eso significa que una función sea sobreyectiva. Entonces, como todos los i del codominio tienen preimagen, entonces todos los i del codominio están en el recorrido. Por lo tanto, el recorrido como conjunto es el mismo conjunto que el codominio. ¿Ya? Ahí nos ponen un ejemplo, determine si esa función, que es la cuadrática, f de x igual a x cuadrado, solo que con el dominio de los reales y codominio de los reales, determine si eso es sobreyectiva. Y en caso de no ser sobreyectiva, modifique su codominio para que sí sea sobreyectiva. Al ojo, claro, se ve que no es sobreyectiva. ¿Por qué no sería sobreyectiva? Porque el codominio del conjunto donde llega la función, el codominio son todos los reales. ¿Sí? El codominio son todos los reales. Y la función es la x cuadrado. Entonces, ¿habrá algún elemento del codominio que no tenga preimagen? ¿Habrá algún elemento de los reales que no tenga preimagen? Efectivamente, todos los negativos. Todos los negativos son parte del codominio, pero no son parte del recorrido, porque no hay ningún x que llegue a los negativos a través de la función. Ya, pero lo vamos a desarrollar bien en la pizarra. Entonces la función es f, que va de los reales a los reales. Ya, esa notación no la pasen por alto, a veces uno se lo olvida, pero es esencial para ver este tipo de cosas. Ya, entonces, determine si es sobreyectiva. Si no es, modifique el codominio para que sí sea. De hecho, una de las gracias de la sobreyectividad es que si uno modifica el codominio adecuadamente, siempre puede lograr que sea sobre. Ya. Ya, bueno, ya me dijeron que no era sobre. Acuérdense que la definición de que una función sea sobreyectiva es que para todo x en su codominio, en este caso el codominio es este, o sea, no para todo x, uno usa y generalmente para los elementos de la derecha. Para todo y en el codominio debiese existir un x tal que f de x es y. Ya, pero claro, aquí ya lo vieron que el elemento y, tomemos uno, basta mencionar uno,
para que se pierda la sobreyectividad, ¿sí? Digamos, el elemento, este es como un contraejemplo, ¿no? El elemento i igual a menos 1, que pertenece al codominio, ¿cierto? Porque es un número real. ¿Ya? El elemento i igual a menos 1 sí es del codominio, pero no es del recorrido, ¿cierto? Porque jamás va a haber un x que al cuadrado me dé menos 1, ¿cierto? Pero i igual menos 1 igual menos 1 no pertenece al recorrido. ¿De qué? Sobreyectiva es como... es bien distinta a la inyectividad, que era lo que estábamos viendo antes. Porque claro, aquí es como sacar dominio, sacar recorrido y comparar, pero no es muy práctico. O sea, claro, no es muy práctico, es más teórica la forma de determinar la sobreyectividad. Ahí vamos a ir haciendo varios ejemplos para que se les vaya aclarando un poco la película. Entonces, ya, dijimos que el menos 1 sí está en el codominio, pero no está en el recorrido. Así que bueno, ahí murió al tiro la definición, porque la definición era que f era sobreyectiva si solo si su codominio como conjunto es igual a su recorrido. Pero tengo un elemento que no está en el recorrido y que sí está en el dominio, entonces ya no puede pasar que el codominio y el recorrido sean el mismo conjunto, porque ya no tienen los mismos elementos. Entonces esto implica que el cod de f como conjunto es distinto al recorrido. Entonces, es imposible que f sea sobre. ¿Ya? Pero nos decían que si no era, nos daban permiso para modificar el codominio para que ahora sí sea. Entonces, ¿quién tendríamos que tomar como codominio para que la función nueva sí sea sobre? Los reales positivos con el cero. En el fondo, el codominio que uno tiene que tomar es el recorrido, para que queden iguales. ¿Ya? Entonces, como el recorrido de f son, pongámoslo así, 0, infinito. ¿Sí? Que son los reales positivos con el 0. Como el recorrido de la función es ese, entonces yo ese mismo voy a tomar como codominio. Entonces, la función f, la misma función, ya partiendo en los reales, pero ahora en vez de llegar a r de nuevo, le voy a hacer llegar solo al 0 infinito. ¿Sí? Es una sutileza, estoy cambiando solo el conjunto de llegada. Entonces, esa función, tal que f de x es x cuadrado, sí es sobre. ¿Ya? De hecho, bueno, en los ejercicios, la guía, qué sé yo, en muchos ejercicios se van a encontrar con determine el codominio para que la función sí sea sobreyectiva. Entonces uno siempre tiene que buscar el recorrido y decir ya, ese conjunto va a ser mi codominio. Porque ahí nos estamos asegurando que el codominio es igual al recorrido. Ya. Aquí el argumento sería, pues, así, el cod de f estaría siendo 0 infinito, que estaría siendo igual al recorrido de f.
O sea, está cumpliéndose la definición, que el codominio es igual al recorrido de la función. Con ese codominio sí va a pasar que para todo i en el codominio existe una preimagen. ¿Sí? Porque como mi codominio ahora son los puros positivos, todos los positivos tienen una preimagen bajo la función x cuadrado. Ya. Entonces ahí estábamos haciendo este ejemplo y bueno, ahí la función nos quedó sobreyectiva. Ya, aquí me dan otro ejercicio, nos dan esa función. Ya, la función f parte en un conjunto A, que es subconjunto de los reales. El A es el dominio. Y el B, B nos dan que es el codominio nomás y que es subconjunto de los reales también. Y la fórmula es f de x igual a 1 partido raíz de 2x más 1. Entonces primero nos piden determinar el dominio y después nos piden determinar el conjunto B, que es el codominio, ¿ya? De tal manera que la función sea sobre. Entonces la f parte en A y llega a B. Y la fórmula es f de x igual a raíz de 2x más 1. O sea, bueno, abajo está eso, 1 partido raíz de 2x más 1. Entonces primero determina el dominio. Ya. Aquí le asignaron una letra al dominio. Acuérdense que esta escritura nos dice al tiro que este de acá es el DOM. O sea que el DOM se llama A. Y el de acá es el cod, que aquí le llamaron B. Se me están pidiendo determinar cuál es ese conjunto A, o cuál es el dominio de la función. Ya, me imagino que a esta altura lo ven, ¿o no? ¿Cuál sería el dominio? ¿O qué hay que hacer para determinar el dominio? El denominador, ¿cierto? 2x más 1 tiene que ser... Bueno, aquí tenemos dos restricciones, ¿cierto? Por la raíz, el 2x más 1 tiene que ser mayor o igual. Pero claro, como está en el denominador, en verdad tiene que ser solo mayor estricto. Entonces el dominio de la función son todos los x en los reales, tal que el 2x más 1, pongámoslo así, como uno lo haría quizás cuando se enfrenta a esto por primera vez. Uno dice ya, por la raíz el 2x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, pero además 2x más 1 tiene que ser distinto de 0 porque está en el denominador de la función. Entonces de ahí me da que, bueno, son los x en R, tal que 2x más 1 tiene que ser mayor estricto que 0. Y si uno despeja el x, sería del menos un medio en adelante, ¿cierto? Y no tiene permiso para ser menos un medio. Los x en R, tal que x es mayor que menos un medio. ¿De qué otra forma se podría escribir ese conjunto?
lo x en R tal que el x es mayor que menos un medio. Eso, como intervalo, ¿cierto? Del menos 1 hasta el infinito. Ya, ese es el dominio. Ya, estamos listos con el dominio. Ese sería. Ese es el conjunto A. Que aquí le habían puesto. Si quieren le ponemos el nombre también. De ahí se sacan los X para ir evaluando. Desde el menos un medio hasta el infinito. Ya, y la parte B era determinar el B para que la función sea sobre. A ver, pero primero, así como teóricamente, ¿qué significaba que la F sea sobreyectiva en cuanto a su codominio, su recorrido? ¿Cuál era la definición de que F es sobreyectiva? De que para todos los I solo existía un X. O sea, en el fondo, que todos los I del codominio son también del recorrido. Porque como todos tienen preimagen, entonces todos los del codominio están en el recorrido. Y en palabras incluso más simples era que el codominio era igual al recorrido. ¿Sí? Entonces, yo necesito que el codominio sea igual al recorrido. Entonces, como aquí me están pidiendo el B, que es el codominio, para que la función sea sobre, yo voy a buscar el recorrido y ese va a ser mi B. ¿Sí? Porque si el B es el recorrido, se está cumpliendo que codominio igual recorrido. O sea que todos van a tener preimagen. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando les dicen esto, esta es otra forma de pedirle el recorrido. Busquen el recorrido y tomen B igual al recorrido. ¿Ya? Porque el codominio tiene que ser el recorrido para que la función sea sobre. Entonces, busquemos primero el recorrido. ¿Ya? El recorrido, nosotros lo trabajábamos de esta manera. Escribíamos la definición, recorrido de F. Eso, sí. Escribíamos la expresión como I igual a la función y ahí despejábamos el X y veíamos qué pasaba con el I. Y igual siempre teniendo en cuenta las restricciones del dominio, que en este caso la función no puede ser negativa, por ejemplo, porque es una raíz, 1 partido por una raíz. Ya, entonces, el recorrido de F son todos los I en el codominio, que aquí se llama B, tal que existe, o para el cual existe un X en el dominio. Pongamos al tiro quién era el dominio. El dominio era menos un medio, coma infinito. Y claro, con la propiedad tal que el I es 1 partido por la raíz de 2x más 1. Esa es la definición de recorrido. Solamente que lo adapté para esta función. El recorrido son todos los I en el codominio, es decir, en B, para los cuales existe un X en el dominio, que para esta función el dominio era el menos un medio como infinito, tal que el I es el resultado de 1 partido raíz de 2x más 1. O sea, son todos los I resultantes de 1 partido raíz de 2x más 1, donde
el x está entre menos un medio e infinito. ¿Ya? Entonces hay que mirar qué cosas no puede ser este y. ¿Hay alguna restricción inicial? Tiene que ser mayor que 0. De hecho, tiene que ser mayor estricto que 0. Porque como el denominador está obligado a ser mayor estricto que 0, 1 partido por un número estrictamente mayor que 0 es estrictamente mayor que 0. Entonces, esta es como la restricción inicial para el i. Es que tiene que ser mayor estricto que 0. Si quieren lo ponemos así. Como el i es igual a 1 partido 2x más 1, donde el x se va moviendo, ¿cierto? Desde el menos un medio hasta infinito, entonces esto tiene que ser obligatoriamente estrictamente mayor que 0. Eso era lo primero, como ver si es que había alguna restricción desde el principio para el i. Y después, para ver el recorrido completo, lo que hacíamos era despejar el x en términos de i y ver si es que ahí había que descartar algún otro i al final. Porque acuérdense que el recorrido son los valores del i. Los valores que toma i. Que efectivamente toma i para los x en el dominio. Ya, entonces ahora despejamos x. De hecho, puede que esta función ya la habíamos trabajado antes. Esta función la vamos a usar harto para esta parte, que es bien ejemplificadora. Ya, despejemos el x. Habría que elevar al cuadrado, ¿cierto? Y nos quedaría así. Cuando elevamos todo al cuadrado, simplemente al lado derecho se va a la raíz nomás. El numerador es 1, así que va a quedar igual. Multiplicamos cruzados. Entonces me va a quedar y cuadrado por 2x más y cuadrado igual a 1. Y yo el que quiero despejar es el x. Así que me va a quedar 1 menos y cuadrado. Y después pasa dividiendo el 2 y cuadrado. Si esto ya lo habíamos hecho antes. O sea, habíamos usado esta misma función. Entonces, como el recorrido son los valores que toma i, ¿qué valor no puede tomar el i acá? En esta última expresión. El 0, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa con el 0? Que el 0 ya estaba descartado. Estaba descartado porque el i tenía que ser mayor estricto que 0. Pero igual lo vamos a notar. Ya, entonces el recorrido termina siendo desde 0 hasta infinito abierto en 0. Es que el x no puede ser menos un medio. Porque si no el denominador va a dar 0. ¿Para qué cosa? Intentando hacer qué cosa. ¿Cómo? No, sí, ese es el recorrido. Sí, lo que pasa es que, claro, el menos un medio es como que da el caso límite acá. Pero aquí igual no se puede ni siquiera evaluar. Entonces, si esa raíz estuviese arriba, ahí no habría problema. Con el menos un medio. ¿Sí? Ya, entonces en el fondo el recorrido fue solamente la restricción inicial nomás, que el i era mayor estricto que 0 porque esto no nos aportó nada nuevo. Pero a veces igual pasa que aquí se tienen que descartar algunos i's más. Ya, entonces ese es el recorrido. Y la pregunta estaba hecha
como dice acá, determine V para que F sea sobreyectiva. Que F sea sobreyectiva es que el V es igual al recorrido. Por lo tanto, ese va a ser el V que yo voy a tomar. Entonces, para que cod de F sea igual a rec de F, basta tomar como recorrido, o sea, perdón, como codominio, que es V, el cero infinito. Así, la F va a ser sobre. Y entonces siempre que les pidan encuentre el codominio para que la F sea sobreyectiva, es que busquen el recorrido y tomen que el codominio va a tener que ser igual al recorrido. Hay un compañero que tiene la mano arriba, dígame. Profesor, ¿por qué I cuadrado? ¿Por qué el I cuadrado? Porque le ve al cuadrado lo que estaba aquí al lado derecho. Para despejar el X, él le ve toda la expresión al cuadrado. Entonces me quedó I cuadrado al lado izquierdo Ya, y el lado derecho 1 partido 2x más 1 sin la raíz. gracias. Sí, pues esto último sería la respuesta. Pues la pregunta era, o sea, lo que nos pedían era determinar el V para que F sea sobre. Entonces el V tiene que ser el conjunto cero infinito. De esa forma la función es sobre. El I es cualquier número mayor a cero. ¿Sí? Ese yo voy a tomar como codominio. Y así no me va a sobrar nadie, porque todos van a tener preimagen. No, pero ojo que aquí el X es el que está despejado. O sea, si, claro, estáis viéndolo para el otro lado. Si es que en esta expresión donde está despejado el X, el Y fuese un cuarto, por ejemplo, claro, el X puede dar negativo, pero es que el X partía desde menos un medio, pues, entonces puede ser negativo. El Y es el que no puede ser negativo. Ya, acuérdense que los X son del dominio y el dominio era menos un medio como infinito. ¿Sí? Ya, ¿más dudas? Vamos a esperar un momento a ver si están copiando algo así o si tienen alguna otra pregunta. Ya, si no hay dudas, entonces volvamos al documento. Ahí está. Ya, completamos entonces ese ejemplo. Tercera definición, entonces, que una función sea biyectiva. Afortunadamente, biyectiva no es nada nuevo. Una función f con un dominio A y codominio B es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. ¿Ya? Así que si les preguntan o les piden verificar si una función es biyectiva, tienen que verificar estas dos cosas, que sea sobre y que sea inyectiva. ¿Ya? O sea, que el codominio sea igual al recorrido y que eso era que sea sobre y que sea inyectiva era que para todos los i había un puro x asociado. Buena pregunta. A ver, me parece que ver biyectivo podría ser útil que lo veamos de manera gráfica, para que vayamos entendiendo
por qué sirve para algo este concepto. Pasemos a la pizarra, ya antes de hacer el ejemplo que estaba en el documento. Porque juntar ambas definiciones al final tiene una super gracia, que es que tengan inversa justamente. Ya, a ver, pensemos, tenemos una función, pongámosle x1, x2, x3, x4, x5. Ya, este es el dominio. Y vamos a hacer acá el codominio. Ya, pongámosle y1, y2, y3, y4, y5. Ya, algo así. Ya, y supongan que el x1 vale 1, el x2 vale 2, el x3 vale 3, el x4 vale 4, el x5 vale 5 y el y6 no tiene preimagen. ¿Ya? Entonces, si el x, en el fondo estoy diciendo esto, que el x n, ¿ya? Donde el n es 1, 2, 3, 4, 5, cuando yo lo evalúo en la función, me da el in. Entonces el que queda solito, sin preimagen, es el i6, porque no está el x6 allá. Entonces el recorrido sería solo este. ¿Ya? Entonces, la primera buena pregunta sería si es que esta función es inyectiva, así como está. Que sea inyectiva era que para todos los elementos del codominio, o bueno, del recorrido en particular, había un puro x. Y sí, ¿cierto? Porque el x1, o sea, el i1 tiene el puro x1, el i2 tiene el puro x2, el i3 tiene el puro x3 y así. Si acá, por ejemplo, hubiese un x, voy a inventar, un x1', otro número, y ese x1' también llega al i1, ahí la función no sería inyectiva, ¿cierto? Porque tengo dos x distintos que llegan al mismo i. Ya, pero así como lo dimos, eso sí sería inyectiva. ¿Sería sobre, así como estaba ahí? ¿Por qué no? Punto 1, el codominio es distinto del recorrido, ¿cierto? Porque hay elementos del codominio que quedaron sin preimagen. Entonces, para que esta función sea sobre, ¿quién tendría que ser mi codominio? Claro, borrar en el fondo todos menos el i6, ¿cierto? Si sacamos el i6, la nueva función sí va a ser las dos cosas. Va a ser inyectiva y va a ser sobreyectiva. ¿Sí? Voy a ponerlo acá, como observación. Si quitamos i6 del codominio, entonces f sería ambas cosas. Sería inyectiva y sobre. ¿Y qué quiere decir que sea inyectiva y sobre? Primero, que todos los i tienen un puro x, porque eso es ser inyectiva. Y además no sobra ningún i. Entonces se genera como una relación, si sacamos ese, se genera una relación perfecta entre el dominio y el recorrido. Uno a uno, todos con uno, y no sobra nadie ni allá ni acá. ¿Sí? O sea, se emparejan todos, no sobra nadie y todos solo con uno.
Esa es la gracia de que tengan las dos características, que acá en el codominio no va a sobrar nadie, están todos ocupados y están todos ocupados solo con uno. Entonces, en algún sentido, es como que el codominio y el dominio son en algún sentido el mismo conjunto, solo que se ven de otra forma allá que acá. Allá se ven como I's, acá como X, pero de partida tienen la misma cantidad de elementos, están todos asociados solo con uno. Entonces, claro, ahí yo puedo, como están todos con uno y no sobran ninguno en ninguno de los dos conjuntos, puedo definir una función inversa que tome los Y y los mande a los X, vaya valor al lado. Que, bueno, eso es la inversa de F, pero yo creo que eso ya lo vamos a ver con calma la próxima clase. Ya. Eso, nos vemos entonces el viernes.